Bueno, yo soy Marcos Sánchez Anchante, tengo 30 años, soy arquitecto de profesión, egresado de la Universidad de las Peruanas en el año 2014. Actualmente estoy culminando una maestría por la Pontificia Universidad Católica del Perú en lo que es gerencia social, desarrollo de proyectos con visión social, con interacción de actores sociales y también con programas y proyectos de desarrollo. Actualmente me desempeño en el ámbito privado como arquitecto independiente y desarrollando proyectos de infraestructura en algunos sectores, proyectos urbanísticos y proyectos de saneamiento físico legal de la propiedad, que es una de las disciplinas más complicadas que tiene la ciudad de Ica. Dentro de mi visión de ciudad, bueno, también y mi experiencia ha sido que he desarrollado función pública por 8 años. Yo inicié mis prácticas en el gobierno regional de Ica en el año 2012, del 12 al 2014. En el 2015 termino mi periodo de prácticas, un periodo bastante extensivo de lo normal, y empiezo a trabajar en lo que es proyectos de inversión pública, pero desarrollándolos en el ámbito privado, ¿no? En consultorías. Posteriormente ingreso en el periodo 2015-2018 a la Municipalidad Distrital de Los Aquijes. Asumo la gerencia de desarrollo urbano e infraestructura en el año 2017 y desde ahí inicié mi carrera pública más adelante, ¿no? Terminando el periodo de la municipalidad, inicio a trabajar en la Municipalidad Distrital de Yauca del Rosario, en el gobierno regional nuevamente, y culmino en la Municipalidad Provincial de Ica en el periodo 2019-2022. Y bueno, he cerrado por ahora esta etapa de función pública para dedicarme al sector privado a través de desarrollo de proyectos inmobiliarios de tipo urbanístico, edificatorio, saneamiento y demás. Bueno, arquitecto, digamos, ¿cómo así decidió estudiar arquitectura? Yo decidí estudiar arquitectura. Yo ya tenía los genes desde, digamos, desde pequeño. Mucho trabajaba, me gustaba jugar con Legos. Es un tema quizá que ya tenía tendencia, ¿no? Me gustaba ordenar, mucho me gustaba organizar espacios, ¿no? A pesar de que no tenía, digamos, el conocimiento y la sapiencia de un arquitecto actualmente, pero ya tenía esos indicios desde esas fechas. Vengo a, digamos, descubrir que era mi carrera profesional, a pesar de que mis test de vocación indicaban que debía ser ingeniería civil. Vengo a descubrirlo en la secundaria cuando empezamos a desarrollar, digamos, diseños. Algunos se dedicaron, por ejemplo, al diseño gráfico, otros se dedicaron al diseño, por ejemplo, de mecánico, y en mi caso mucho me gustaba el diseño de interiores y el diseño arquitectónico, ¿no? Me gustaba organizar mucho el tema de ciudad, mucho organizar el tema de espacios. En realidad la disciplina la tenía, digamos, de arraigo. Y en el último año del colegio decido ya optar por la carrera, a pesar de que en esos años todavía no había, digamos, no estaba muy inserta dentro de la ciudad, solamente una universidad la tenía, y decido emprender esta carrera que hoy en día pues es una de las más productivas a nivel nacional, ¿no? Bien, arquitecto. Y para usted, desde el punto personal y profesional, ¿qué significa la arquitectura? Desarrollar arquitectura no es sencillo en realidad. Para muchos lo ven como que el arquitecto solo se limita a dibujar, y el desarrollo de la arquitectura va mucho más allá, ¿no? Es un tema de visión, de planificación, de estrategia, porque a veces nos topamos con una problemática que puede acarrear algún tipo de, digamos, traer abajo un proyecto si es que no definimos una estrategia de solución, ¿no? Implica mucho pensar, implica mucho aportar, recibir ideas y procesar ideas, porque en realidad el arquitecto es multidisciplinario, ¿no? Debe saber de todo, como se dice, no necesariamente limitarse al tema parametrado de poder desarrollar proyectos, sino también involucrarse con los usuarios y el objetivo de su proyecto, ¿no? Por eso es que debe tener mucha gerencia
a nivel proyectual y también social. Arquitecto, ¿y qué referentes arquitectónicos puede destacar de la ciudad? A ver, en cuanto a referentes arquitectónicos, en realidad más se pueden ubicar en lo que es el patrimonio con el que contamos. Como arquitectura propia de la ciudad y moderna no tenemos mucho hito. Desarrollamos en realidad tendencias de otros países, que bueno, eso ya lo hemos visto todos durante la carrera universitaria, pero sí tenemos mucho lo que es la arquitectura de campo, ¿no? O sea, por ejemplo, las famosas casas hacienda, que mantienen un estilo, digamos, marcado entre muchas de ellas. Las iglesias también. Considero que, por ejemplo, uno de los hitos que más demuestran la arquitectura iqueña, el nivel de detalle, es la catedral, ¿no? Muchas veces, y los que no la conocieron en su momento por dentro, pueden asumir de que se trata de una iglesia común y corriente como cualquiera, ¿no? Pero tiene detalles interiores a nivel de frisos, a nivel de elementos ornamentales, que pueden hablar mucho más allá de lo que podemos esperar, ¿no? Y lo más curioso de esto es que la catedral fue trabajada con quincha, con adobe y con quincha. Y o sea, lograr ese tipo de acabado con esos materiales que teníamos en esas fechas es súper complicado. En realidad no sabemos la clase de genios que estuvieron detrás de esta edificación, pero es una de las más icónicas y que lamentablemente hasta la fecha no las tenemos restaurada pues en un 100%. Considero que también las casonas que están dentro de la zona monumental son uno de los principales elementos que describen a la arquitectura iqueña, porque ojo, no solamente hablamos de fachada, sino hablamos de planta, ¿no? El desarrollo propio, la funcionalidad de la casa, digamos, virreinal o republicana iqueña, tiene una connotación diferente a la de una de Lima o en otras ciudades, ¿no? Como Cusco tal vez. Entonces, estamos hablando de un producto diferente, basado en necesidades propias de la zona, más que todo orientados a la agricultura, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, tenemos casas icónicas como la Hacienda de los Pobres, que muchas veces la han visitado algunos durante la carrera universitaria, que expresa lo que es la arquitectura vinculada directamente a lo que es el trabajo de la agricultura y al trabajo de procesamiento de la materia prima también, ¿no? Tipo industria en su momento, que ahora pues obviamente tiene mayor tecnología. Arquitecto, ¿usted qué visión tiene acerca de la ciudad? La ciudad de Ica en realidad está con un desarrollo urbanístico potencial, necesita ya otro tipo de tratamiento. Estamos creciendo muy horizontal, ya estamos perdiendo el equilibrio entre zona agrícola y zona urbana, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta de que existen algunos parámetros y algunos cánones que no permiten que podamos tener en claro que sí se puede crecer verticalmente, ¿no? Tenemos quizá un poco ese parámetro de que mientras más pisos, más peligrosa es una edificación, y no necesariamente es así, ¿no? Tenemos Lima, que es una zona altamente sísmica, mucho más que Ica incluso, y desarrollan proyectos inmobiliarios verticales, con la finalidad de no seguir creciendo en sentido horizontal, sino preservar algunas de las pocas áreas que tienen en cuanto a recreación, esparcimiento y también zonas protegidas, ¿no? Y aquí en Ica, por ejemplo, tenemos muchas zonas que están en realidad destinadas para ese fin, ¿no? Yo considero que hay mucho que proponer en el sistema de verticalidad de la ciudad. La ciudad debe ser ya empezar a tener esa tendencia vertical y poder eliminar ese parámetro que ya se tiene sobre la ciudad. Otra cosa es la visión que hay que tener con el sistema de transporte y movilidad urbana. El transporte está llegando a niveles ya de la ciudad de Lima, ¿no? No podemos demorar más de media hora en llegar a un lugar, cuando tranquilamente se pueden generar algunos desvíos y algunas propuestas viales que puedan integrar algunas zonas que no están conectadas en su momento. El ordenamiento del transporte público también, ¿no? A través de un sistema integrado de transportes, que claramente no estamos como para un metropolitano, no estamos para una línea de metro, pero sí para poder definir ya líneas de transporte público que de alguna manera puedan tener un mayor recorrido. Solo tenemos una línea actualmente vigente, que es la de los buses de color azul, celeste,
¿no? Y solamente esa recorre Comatrana, recorre la zona norte, pero la zona sur sigue sin abastecimiento de transporte público, ¿no? Los distritos del sur no tienen cómo llegar más que en colectivos, que son carros particulares. Entonces, sí se debe de retornar a lo que es la propuesta de transporte y de movilidad masiva, recuperar un poco eso que teníamos quizá en el pasado y que ahora ya no lo tenemos, ¿no? Otra cosa que podríamos considerar también es los servicios públicos complementarios de cara a un crecimiento urbano. Estamos teniendo una insuficiencia en el servicio de salud, el servicio educativo también está limitado, ¿no? Tenemos universidades que ya están colmadas de población estudiantil y que necesitan de alguna manera diversificarse en algunos sectores, ¿no? También, por ejemplo, en el tema de educación básica regular, ¿no? Ya los colegios están abarrotados. Está viendo todos los colegios, tanto privados como públicos, están concentrados en la ciudad y no debería romperse un poco este esquema, ¿no? Tratar de intervenir en algunos distritos, porque todos los sectores tienen población estudiantil, pero mayormente enfocarse en los distritos urbanos. Los distritos rurales, digamos que hasta la fecha tienen coberturada un poco su demanda estudiantil, pero no ofrecen las condiciones adecuadas. Igual sucede, ¿no? En temas de industria, en temas de sectores destinados a lo que es comercio, ¿no? Tenemos concentrados los comercios cuando podría diversificarse por sectores, por distritos, y también pasa en el caso de los equipamientos, los parques. No tenemos parque zonal, tenemos más que el campo ferial, que es el único, digamos, parque zonal que tenemos. Deberíamos crear otros. En realidad se ha destinado en algunos sectores, en algunos proyectos, y eso debería venir acompañado de una propuesta también de vías que generen el acceso a ese tipo de equipamientos. Esa sería una visión de cara al crecimiento urbano de la ciudad de Ica. Arquitecto, ¿y ha tenido algunos mentores en su vida académica? En realidad, en mi vida académica, yo tengo mucho que agradecerle a la arquitecta Ana María Ortiz de Ceballos. Ella, durante mi etapa, es como, no sé si se familiarizaron con el término durante su etapa universitaria, pero siempre hay un docente que te hace descubrir la pólvora, como se dice. Ingresas un poco parametrado a la facultad, no ingresas pues siendo el gran diseñador, ni mucho menos, pero siempre hay un docente que te hace descubrir la pólvora y te hace ver que puedes ir más allá de tus capacidades, ¿no? Como una experiencia personal, cuando yo inicio la carrera, estuve muy parametrado en cuanto a formas. Después de mi taller de diseño arquitectónico 6, que lo llevé justamente con la arquitecta, cambió un poco mi perspectiva. Me arriesgué a nuevas formas, me arriesgué a trabajar con otro tipo de arquitectura, otro lenguaje, y eso me sirvió, ¿no? Bueno, y hoy en día, pues, hay muchos arquitectos en realidad a los que yo les agradezco por su experiencia y todo lo que me han podido aportar en la vida profesional, ¿no? Por ejemplo, la arquitecta Rosario Bendezú, ella mucho sumó, o considero yo que tuvo mucha injerencia en mi desarrollo como proyectista en proyectos, valga la redundancia, proyectos urbanos, ¿no? Es algo que es una disciplina que ella fortaleció a través del tiempo en que pude desarrollar actividades en la docencia universitaria, ¿no? También en el tema de cultura, también amigos, ¿no? Como la arquitecta Rosemary Parejas, considero que también sumaron en el interés de poder ver un poco más allá de la restauración del patrimonio, que en su momento no lo consideraba tampoco como una de mis disciplinas, pero es un tema muy interesante. Arquitecto, ¿y usted considera que viendo todo lo que existe en el lado este de Ica, todos los asentamientos humanos, se llegue a formar un nuevo distrito? En realidad ya se estaba trabajando esto, ¿no? El año 2023 se tuvo unas reuniones con la finalidad de poder convertir el sector de Tierra Prometida en un distrito, ¿no? En su momento, cuando desarrollé la función pública a cargo de asentamientos humanos, teníamos mapeado 38 asociaciones, pero tenemos entendido que ya ahora son muchas más.
los servicios públicos están colmados, ¿no? O sea, todo el sector de la zona oeste viene a atenderse al núcleo de la ciudad, al casco urbano. Entonces ya vimos por conveniente que necesitábamos planificar, ya urgía planificar esa zona. Es ahí donde nosotros empezamos a desarrollar el plan específico 1 y el plan 2, ¿no? Que abarca hasta el kilómetro 7.8. Pero ya también tenemos de ahí para adelante algunas habilitaciones urbanas que están formalizadas, que ya forman parte de la integración de la trama urbana, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 3 o 4 habilitaciones urbanas que claramente cuentan con todos los permisos, que ya forman parte del servicio, ¿no? Entonces, por esa razón nosotros hicimos esa planificación para poder dotar de infraestructura de salud, pública, recreación, educación, otros fines, comercios y demás que permitieran servir solo a esa zona. Porque lamentablemente si una zona no funciona, como se dice, no es autosuficiente ni autofuncional, no funcionaría como un distrito independiente, ¿no? Quizá eso es lo que en algún momento pudo haber afectado el desarrollo de San Joaquín como un distrito, ¿no? Tenían los servicios públicos complementarios, pero no en su totalidad, y de todas maneras la población sigue atendiéndose, digamos, en el casco urbano, ¿no? Es un proyecto muy ambicioso, en realidad el de San Joaquín, que espero que se pueda ya concretar. Tuvo una ley declarativa y, bueno, está en manos de la PCM su culminación. Y el de Tierra Prometida también es otro proyecto muy ambicioso, ¿no? Es un sector que aproximadamente, pues estamos hablando de, si consideramos que tenemos como 5.000 viviendas, como 250.000 habitantes aproximadamente, ¿no? Entonces, en realidad estos sectores ya deben formar parte de integrarse y hacer esta propuesta que en realidad nació en su momento, pero que puede seguir siendo desarrollada por alguna autoridad que esté en ejercicio, ¿no? Arquitecto, ¿y qué opina sobre la demasía de habilitaciones urbanas en la ciudad de Ica? El proceso de habilitación urbana en realidad debe responder a los requerimientos mínimos, ¿no? Yo considero que el cliente o el adquiriente, en este caso de un lote, debe orientarse y tener en claro cuál es la documentación que debe exigirle a la inmobiliaria antes de hacer una compra, ¿no? Lo primero que debe pedirle es que obviamente el lote matriz esté a nombre de la propiedad de la inmobiliaria. Segundo, que cuente con la zonificación adecuada o con el planeamiento integral aprobado. Y luego que tenga la licencia de habilitación urbana, ¿no? O en su defecto, si estamos comprando sobre lotes urbanos que van a ser con fines de condominio, que ya la partida registral esté como predio urbano. Entonces, la visión del propietario o del adquiriente debe ser la formalidad, ¿no? No, por ejemplo, recibir respuestas como estamos en trámite o lo estamos haciendo, ¿no? Sino ya, o sea, mostrar cosas verídicas, ¿no? Documentos que estén aprobados o documentos que estén de alguna manera validados por instituciones, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos muestran el estudio de mecánica de suelos, que es completamente válido también, ¿no? Porque ¿cómo avalo yo cuánto puedo construir? ¿Cuál va a ser mi parámetro de construcción? ¿Qué capacidad portante tiene ese suelo? La zonificación igual. No puedo, por ejemplo, hacer un proyecto de habilitación urbana en zonificaciones agrícolas, en zonificaciones de reserva que no están habilitadas todavía para ese tipo de uso. Entonces, la habilitación urbana debe responder a eso y debe tener siempre un respaldo de la inmobiliaria que va a ser la responsable de poder ejecutar esas obras que le van a permitir al propietario contar con los servicios públicos, ¿no? En algunos casos sucede que, por ejemplo, adquieren los lotes digamos, de tipo campestre, como rústicos, pero ahí es donde se complica después cuando viene el tema de habilitar, ¿no? Porque no puedes ofrecer el servicio completo ni dotar de infraestructura pública a ese proyecto. Entonces, las habilitaciones urbanas en general deben contar con el respaldo de la inmobiliaria que asuma el compromiso de poder ofertar lo que realmente ellos están presentando, ¿no? Se ven muchos 3D por todos lados, ¿no? Y esos 3D pues hablan de una ciudad hecha con todas las vías y todo lo demás. Eso tal cual deben ofrecer. Ese respaldo para el cliente que tenga la seguridad de que su inversión no ha sido en vano. Sí, arquitecto.
Como siguiente, dentro de todos los proyectos que usted ha realizado en su vida profesional, ¿cuál de estos ha tenido mayor impacto? A ver, el año pasado realizamos un proyecto integral de habilitación urbana para PB Inversiones Inmobiliarias. Es un proyecto en realidad de habilitación urbana que consta de 12 etapas. Estamos hablando de una proyección de 120 hectáreas aproximadamente. Y es un proyecto con otro tipo de producto. Es un producto en realidad bastante interesante porque su propio planeamiento habla de zonas comerciales, de zonas residenciales, de zonas de equipamientos y que van a permitir que, digamos, esa pequeña ciudad en 120 hectáreas funcione de manera autosuficiente. No necesita, digamos, conectarse necesariamente con los núcleos urbanos de la ciudad de Ica. Tiene equipamientos de salud, recreación, también se ha destinado grandes zonas comerciales, súper grandes zonas. Tenemos una etapa propia de zona comercial, que es la que en realidad va a ser de servil para toda esa zona, ¿no? Y ha permitido que se pueda hacer una arquitectura distinta. No tenemos, por ejemplo, no estamos trabajando con secciones de vía mínima, sino con secciones amplias que permitan en realidad una buena circulación. Tenemos un esquema de vías primarias y secundarias con descargo hacia algunos empalmes que van a existir al futuro. Y el tipo de producto mayormente viene por las áreas, ¿no? Se manejan un tipo de áreas diferentes a las estándar, que son 90, 120 metros cuadrados. Y también, en este caso, en este proyecto, trabajan con 250, 200 metros cuadrados, que garantizan en realidad el desarrollo de una vivienda diferente, ¿no? Que un producto diferente que pueda de alguna manera no estar parametrado tanto por el área. Luego he desarrollado un proyecto en Arequipa. Es un proyecto de planificación urbana bastante grande. No tengo exactamente el dato de la extensión, pero sí es mucho más de 1000 hectáreas. Con la finalidad de que se pueda hacer un empalme entre dos sectores de un distrito, ¿no? La finalidad obviamente es un tipo de vivienda temporal, todavía no está considerado para vivienda definitiva porque es vacacional, pero igual también es un proyecto que está dotado de todos los servicios para que dentro de esa zona se pueda hacer un atractivo y los núcleos urbanos se encarguen de absorber a los propios usuarios que van a ser la población sirviente, ¿no? Es en realidad un proyecto ambicioso porque tiene la Panamericana como eje principal y desde ahí empieza a distribuir hacia los sectores que involucran, ¿no? Su finalidad es poder densificar un poco la zona porque todavía no se tiene mucha densificación urbana, producto de que no hay la prestación de los servicios, y este proyecto en realidad pues, va a brindar absolutamente todos los servicios públicos a este sector, ¿no? Arquitecto, ¿y qué opina sobre la metodología de enseñanza que se está aplicando hoy en día en las universidades? La metodología de enseñanza en realidad ha venido evolucionando con el tiempo, ¿no? Desde que inicié, por ejemplo, la carrera, teníamos docentes que eran de Lima, en su mayoría eran de Lima. Teníamos algunos docentes que radicaban aquí en Ica, pero la visión es diferente, ¿no? Se hablaba mucho de la metrópoli. Hablábamos de visitar la ciudad de Lima como ejemplo en cualquier tipo de disciplina de los cursos que podíamos llevar en la carrera. Pero ahora el tener docentes que son, digamos, naturales de Ica y que tienen una visión local y que saben el día a día, eso cambia un poco la configuración de la enseñanza en la universidad, ¿no? Por ejemplo, ver una problemática así en vivo y en directo todos los días te da otro tipo de visión para la solución o estrategia que vas a definir en tu proyecto arquitectónico, ¿no? Un ejemplo de eso lo recuerdo en el taller de urbanismo y territorio en la Universidad San Luis Gonzaga, cuando lo dicté conjuntamente con el arquitecto Guillermo Quesada, que en paz descanse. Fue un taller muy interesante porque hubo problemática de todos los distritos. Se distribuyeron el trabajo por distintos sectores y la visión era diferente. Le pedíamos, involúcrate con tu proyecto, involúcrate con tu diagnóstico, y el propio diagnóstico es diferente. De un alumno que tiene, digamos, un docente,
local que sabe que, por ejemplo, no puedes, como se dice, inventarle datos, porque es completamente algo que es tangible, que lo ves todos los días, ¿no? Entonces ya tu dato, tus ratios y tu análisis es más real. No existe, digamos, el sobredimensionamiento de datos o el déficit de información en un proyecto, sino ya es algo que claramente es una estrategia que podrías aplicarlo en la vida real, ¿no? No necesariamente tiene que quedarse como un proyecto. Puede mejorar y puede de alguna manera ser parte de una solución que se puede presentar a las distintas instituciones que a veces carecen del personal técnico para poder desarrollar proyectos, ¿no? Por ejemplo, uno de los principales problemas que a veces suceden es que los arquitectos no tienen mucha presencia en la institución pública, ¿no? Son muy pocos los que han y hemos estado en la gestión pública, y a veces es porque entiendo que tiene sus complicaciones, no es tan sencillo, ¿no? A veces tenemos que enfrentar pues grandes monstruos como la burocracia, como los sistemas o como la propia estructura del Estado, pero no imposible, ¿no? Es algo que cualquiera puede asumir en su momento y que obviamente le va a dar fortaleza y experiencia profesional. Y eso lo puedes trasladar a tus alumnos para que también el día que ellos quieran de alguna manera enfrentar ese reto no tengan el temor ni tampoco vean al Estado como un monstruo, porque muchos lo ven así. Dicen, no, yo no trabajo para el sector público porque ahí te denuncian, porque ahí tienes problemas, porque ahí... La vida está llena de problemas y si no los asumimos y si no tenemos la capacidad de resolverlos, nunca los vamos a poder o nunca vamos a saber qué pudo haber pasado. Entonces, cuando tú tomas ese tipo de retos y tienes la formación profesional y la formación académica para poderlo afrontar, te sirve como una buena experiencia para poder seguir avanzando en cuanto a tu experiencia profesional y también en su momento, ¿por qué no?, también dedicarte a la docencia, ¿no? Es una bonita experiencia, ¿no? Te permite trasladar tus conocimientos y qué buena satisfacción ver a muchos de tus alumnos logrados, ¿no? En la experiencia que yo he tenido como docentes, los he visto a ellos ahora ser arquitectos hechos y derechos, colegiados, aunque muchos de ellos ingratos, pero no, en el caso de ustedes no. Pero sí verlos logrados ya es una gran satisfacción, ¿no? Verlos que tienen un espíritu crítico, un espíritu investigador, o no tienen temor de asumir retos, eso es excelente, pues, ¿no? Eso de alguna manera suma, y yo creo que al final de cuentas, tener docentes de la localidad hace ese plus, de que de alguna manera todo sea un poco más realista, porque lamentablemente no es crítica, pero el docente que no radica en una ciudad donde tiene alumnos que pertenecen ahí, le es complicado porque no ve el día a día, no tiene esa visión tal vez, ¿no? Y se le dificulta en el momento de poder validar o no las propuestas que tengan los alumnos. Yo siempre he dicho que los problemas y las caídas que uno ha tenido a lo largo de la vida, tanto profesional como personal, son las más bonitas, porque uno aprende. Quizá hoy me caí, pero mañana estoy de pie. Estoy de pie con esa fortaleza, con esas ganas de querer seguir adelante, ¿no? El arquitecto tiene que tener siempre este chip de querer levantarse todos los días con ganas de cambiar al mundo, con ganas de tener una mejor sociedad. Siguiendo la hilación y el protocolo de esta entrevista, la siguiente pregunta sería: ¿qué opina usted de la desarticulación urbana y de la centralidad de la ciudad? Ciertamente hay zonas rurales de la ciudad de Ica que están siendo marginadas, ¿no? Bueno, en el caso de esto, la descentralización no se ha aplicado en su totalidad, ¿no? Partamos desde el término, ¿no? La descentralización nace como producto de diversificar o llegar supuestamente hasta los lugares más alejados. Pero lamentablemente se tiene que diversificar un poco más esta descentralización. La potestad quedó en los gobiernos regionales y las municipalidades tienen algunas facultades que no les permiten, digamos, desarrollarse al 100% ni atender a su población al 100%. Pero también otro elemento que digamos, resta a este proceso es la mala planificación. O sea, digamos, si haces una encuesta de todos los distritos de Ica, ¿cuántos tienen plan de desarrollo urbano? ¿Cuántos tienen plan de desarrollo concertado? ¿Cuántos tienen plan
digamos, planificación multianual de inversiones realmente acorde a sus necesidades como distrito. Ninguno. Algunos tienen, por ejemplo, es más, algunos ni siquiera saben distinguir el catastro de un plano de zonificación. Los confunden, ¿no? Dicen, no, yo no tengo catastro, por eso no te puedo atender temas de zonificación y de parámetros. Error. Entonces, eso ha generado que todas las centralidades pasen a la ciudad de Ica, porque de alguna manera u otra la municipalidad provincial sí tiene el expertise para poder, digamos, atender este tipo de solicitudes. Pero también hay que tener en cuenta que lamentablemente ya no hay áreas donde desarrollar, ya no tenemos espacios, ¿no? O sea, los pocos predios que quedan disponibles para desarrollo de proyectos o están en procesos de litigio o están sin formalizar o tienen mil cosas que al final no permiten un desarrollo de proyectos que puedan servir para la ciudad y para, digamos, la periferia. Entonces, se apuesta muy poco por los sectores descentralizados, ¿no? Por ejemplo, el caso de Yauca del Rosario. Yauca tiene muchos anexos y lamentablemente todos están en sectores extremos que no hay una centralidad propia. Pero sí considero que el sector de Santuario, ya por el tiempo que tiene y por la cantidad de afluencias de personas que atiende en verano, en las fiestas como en la propia fiesta en octubre, ya genera que las personas puedan vivir ahí en ese sector, ¿no? No está habiendo mucha vivencia dentro del sector. Lo ven como un sector rural y claramente lo es, pero también tiene que tener un desarrollo inmobiliario que le permita a los usuarios poder vivir cerca a ese sector, porque hay agroexportadoras, los propios fondos o las propias, sin ir muy tanto a la empresa, los propios cultivos de las personas que viven ahí, que radican en el centro, se les complica para poder ir. ¿Por qué? Porque no tienen los servicios, no tienen atención primaria. Entonces, Yauca podría ser un gran potencial si se hiciera una buena planificación urbana. Lo mismo sucede con San José de los Molinos. ¿Por qué razón ambos distritos siempre tienen la misma problemática en gestión de riesgo de desastres? ¿Por qué? Porque no la planifican bien. ¿Por qué no están saneados? ¿Por qué no tienen titulación? Porque ni siquiera tienen zonificaciones que permitan o saber en claro de que en esa zona puedo de alguna manera desarrollar viviendas y está debidamente mitigada en cuanto a gestión de riesgo de desastres. Ese es el problema que sucede en algunos distritos que están segregados de la ciudad, ¿no? Es una mala planificación. Si ellos tuvieran, por ejemplo, en Los Aquijes es un ejemplo de cómo se puede atender, digamos, de manera local a la población. Algo que yo debo rescatar mucho en el periodo del 2017 fue la creación de mercados en algunos sectores. Entonces, como ya existen estos mercados, ya la población no tiene la necesidad de venir hasta un mercado de Arenales, hasta un mercado Santo Domingo o algún sector. Ya son los mayoristas, digamos los minoristas de ese sector, los que vienen y compran para llevar a esa zona. Pero ya no hay esa necesidad todos los días de tener que ir hasta el mercado Santo Domingo, porque en Los Aquijes todos iban al mercado Santo Domingo a diario. Era un problema de todos los días. Entonces, como verán, también el tránsito la congestión vehicular se ha reducido, porque los propios distritos, algunos ya están teniendo ese tipo de atención. En el caso de Santiago o Cucaje, les falta todavía esa planificación, porque tienen sectores muy segregados, ¿no? Deberían, de alguna manera, en cada centralidad, proponerle el equipamiento suficiente para atenderlo y evitar sobrecargar al centro urbano de Ica. El centro urbano de Ica sí tiene las universidades, los hospitales, tiene los comercios, pero es algo que puede ser tomado ya en una instancia superior, ¿no? Con un grado de frecuencia diferente al de un comercio local, o un comercio vecinal, o a un centro de salud, o a un equipamiento educativo dentro de mi zona, ¿no? Entonces, ¿por qué se da esto? Porque no se ha planificado, ¿no? Por ejemplo, digamos el Ministerio de Salud quiere invertir porque mucho se habló durante años atrás de desarrollar el primer hospital oncológico de Ica. Si se analiza, no hay zonificaciones de salud en Ica, no las hay. ¿Y por qué razón no las hay? Porque no se ha hecho planificación en algunos distritos que claramente tienen los espacios. Tienen los espacios, pero lamentablemente o no han participado. Por ejemplo, una de las experiencias que quedó del Plan de Desarrollo Urbano fue la no participación de muchos distritos. No participaron, entonces no había información. Entonces
lo que arrojó el plan de desarrollo urbano fue algo que no está, digamos, acorde al crecimiento de cada distrito. ¿Por qué? Porque en su momento los representantes distritales no participaron y no aportaron. Entonces es ahí donde nace, por ejemplo, ese desfase. Y entonces nunca se va a romper esta centralidad de la ciudad, producto de que los, digamos, los sectores alejados no están bien planificados.